Durante casi 2 años, la desaparición de Salma fue un completo misterio. Su familia la buscaba, pero el caso se había enfriado. Hasta que un día, una huida desesperada destapó una verdad muchísimo más terrible de lo que nadie se había atrevido a imaginar, y que no solo daría comienzo a un proceso judicial, sino a un debate que recorre todo el país. Vamos a analizar este caso paso a paso. Primero, nos meteremos de lleno en el aterrador cautiverio de Salma, y después veremos cómo su historia conecta con un debate legal muy complejo que está ahora mismo sobre la mesa en España. Todo empieza con el peor miedo de cualquier familia, una denuncia por desaparición, y después, meses y meses de un silencio absoluto. Hablamos de 22 meses, casi 700 días, en los que nadie supo absolutamente nada de Salma. La investigación incluso llegó a pensar que se había ido por su propia voluntad, pero la realidad era un auténtico infierno escondido tras los muros de una casa en Murcia. Su reaparición no fue un regreso, fue literalmente una fuga para salvar la vida. La prensa ha bautizado el lugar donde estuvo retenida como la Casa de los Horrores. Y para entender de verdad por qué, lo mejor es escuchar su propio testimonio, lo que ella misma contó. Es que fue desde el primer día. El objetivo era clarísimo, la deshumanización total. No se trataba solo de violencia física, que también, sino de anularla como persona, de imponer un control absoluto basado en esa idea de que era de su propiedad. Aquí ya se ve que la brutalidad era sistemática, no era algo esporádico, era un ritual macabro. La camilla era un instrumento de tortura y los golpes, una rutina que solo paraba cuando el agresor ya no podía más del agotamiento. Y por si fuera poco, estaba el terror psicológico. El dolor físico no era suficiente. Las amenazas de muerte eran constantes, y además específicas, muy detalladas, todo pensado para paralizarla de miedo, para que ni se le pasara por la cabeza la idea de escapar. El resumen de lo que pasó allí dentro es devastador. Palizas con puños, barras de hierro, un martillo, agresiones sexuales continuas, lesiones que se quedan para siempre, como la pérdida de visión de un ojo o 5 dientes rotos a martillazos. Y todo esto en una casa aislada por un muro de 3 metros, donde la policía, más tarde, encontró armas y logas. El presunto autor principal, Alberto S.M., alias El Coletas, está en prisión provisional. Pero lo más escalofriante es que la investigación apunta a que no actuó solo, sino que había una red de presunta complicidad. Su propia hermana y su hija, y también un vecino, están siendo investigados por encubrimiento. Salma llegó a declarar que ellas veían las heridas y simplemente apartaban la mirada. Pero en medio de esa pesadilla constante, apareció una pequeña grieta, una oportunidad. Y Salma, con una valentía que cuesta incluso imaginar, la aprovechó. Fue una noche. Después de una de las palizas, su captor cometió un error. Se quedó dormido sin atarla, algo que por lo visto hacía siempre. Ese fue el momento. Encontró una escalera, saltó el muro y recorrió 5 kilómetros, corriendo y andando como pudo, hasta llegar a un centro de salud. El personal sanitario, al ver el estado en el que llegó, no dudó ni un segundo y llamó a la policía. A partir de ahí, todo se precipitó. Alberto S.M. fue detenido y acusado de detención ilegal, agresión sexual y violencia de género, entre otras cosas. Y ojo, salió a la luz que ya tenía antecedentes por maltrato a su exmujer. Las otras 3 personas fueron detenidas también y Salma, por fin, fue trasladada a un centro de acogida seguro. El presunto autor, por su parte, lo niega todo. Y aquí es donde la historia de Salma, esta historia tan concreta y tan terrible, se convierte en el reflejo de un debate legal mucho más grande. Lo que sufrió Salma es un ejemplo salvaje de violencia directa. Pero su caso nos obliga a poner el foco en otro tipo de violencia, una más retorcida si cabe, que los legisladores en España están intentando abordar. Una violencia que no se ejerce sobre la víctima principal, sino a través de la gente que más quiere. Ese concepto tiene un nombre: violencia vicaria machista. Se define como una de las formas más crueles de violencia de género, en la que se utiliza a los hijos, a las hijas o a otros seres queridos como meros instrumentos para hacer el mayor daño posible a la mujer. Es, en resumen, herir a alguien a través de lo que más ama. Bueno, pues este concepto ha llevado al gobierno a preparar una ley específica para castigar este delito. Pero aquí empieza la polémica, porque el borrador ha generado una controversia muy fuerte entre juristas y expertos. A ver, que quede claro, todo el mundo está de acuerdo en que la violencia vicaria es algo terrible y hay que combatirla. La gran pregunta es si una nueva ley es la mejor forma de hacerlo. Mientras que algunos creen que daría más protección a las víctimas, muchos juristas advierten que el texto actual tiene fallos y podría ser incluso contraproducente.
La primera gran crítica se centra en las definiciones. Se dice que el texto es demasiado vago, una especie de cajón desastre que podría acabar usándose mal. Otro punto clave es que, al meter en el mismo saco a los menores y a otros adultos, se puede perder de vista el daño específico que sufren los niños, que son víctimas directas. Y por último, se critica que se plantee como un delito neutro, cuando su origen, dicen los expertos, está claramente en la violencia machista. Y el segundo bloque de críticas tiene que ver con todo lo que la ley deja fuera. Por ejemplo, solo protege a familiares directos y a nuevas parejas, pero se olvida de amigos cercanos o incluso de los animales de compañía, que muchas veces se usan para hacer daño. También hay quien dice que, en vez de crear leyes nuevas, lo que hay que hacer es aplicar bien las que ya existen para proteger a los menores. Y en general se critica que la ley se centra mucho en el castigo y muy poco en la prevención. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Qué nos enseña este debate sobre lo difícil que es legislar contra una violencia tan profunda y tan arraigada? Esta frase de la abogada Manuela Torres es demoledora y da en el clavo. El problema va más allá del Código Penal. Ningún agresor se para a pensar en los años de cárcel antes de actuar. La solución, por tanto, no puede ser solo aumentar las penas. Se necesitan más herramientas de educación, más protección y, sobre todo, escuchar a las víctimas, especialmente a los niños. La historia de Salma nos enseña que la crueldad puede estar ahí, oculta, perfectamente planificada, y nos deja con una pregunta fundamental en el aire. ¿Cómo se pueden diseñar leyes que no solo sirvan para castigar el mal cuando ya ha ocurrido, sino para proteger de verdad a los más vulnerables antes de que sea demasiado tarde? Y antes de terminar, es muy importante recordar que hay ayuda disponible. El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. Es totalmente gratuito, confidencial y no deja rastro en la factura. También existe un correo electrónico y un número de WhatsApp. Para los menores de edad, la Fundación ANAR tiene el teléfono 920 2010 y ante cualquier emergencia, siempre el 112. La ayuda está a solo una llamada.